Reveladas, dos leyendas escalofriantes de Tabasco que ocultan secretos siniestros y malditos. La oscuridad envolvía Villahermosa como un manto pesado, un velo que ocultaba más que la noche. Mariana, joven madre soltera, caminaba por las calles desiertas de su barrio, donde las luces titilantes apenas lograban vencer las sombras. No era solo la pobreza que sufrían, era una atmósfera de miedo, de inseguridad que se respiraba en el aire, donde las leyendas urbanas de La Llorona y el Nahual resonaban en su mente, como ecos de advertencias antiguas. En cada ladrido de un perro, en cada susurro del viento, sentía que las sombras se movían a su alrededor. Aquella noche, el desasosiego fue aún más pesado. Regresaba cansada de su trabajo, deseando ver a su pequeña Valeria, pero al abrir la puerta, un grito ahogado se atascó en su garganta, la casa estaba vacía. La desesperación la abrazó y, con el corazón desbocado, salió a buscarla, recordando las advertencias de sus vecinas: no te quedes fuera después de la puesta del sol. Mientras avanzaba por callejuelas en penumbras, el aire pareció volverse más denso. Mariana sentía los murmullos de las leyendas, lamentos que flotaban en la brisa, llevándola a lugares que nunca había explorado. Se encontró con sombras familiares. Doña Rita, siempre lista para ofrecerle una sonrisa, ahora tenía una mirada oscura, casi espectral. Algo en su actitud le daba escalofríos, como si escondiera secretos peligrosos. En ese instante, un chillido desgarrador rasgó el silencio, haciéndola detenerse en seco. Su corazón latía con fuerza, los ecos de la desesperación la empujaron a seguir. Valeria, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Sin respuesta, su mente rememoró historias sobre el Nahual, el ser que roba almas en la oscuridad. Los murmullos del barrio, aquellos hombres de rostro serio que solían brindar protección, ahora parecían presentar una amenaza latente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana siguió su camino, cada paso resonando en su mente como un tambor de alerta. El eco de una melodía antigua la envolvió, llevándola hacia un terreno baldío, donde la tierra removida sugería la presencia de un oscuro secreto. Su intuición le gritaba que estaba cerca de la verdad, pero a la vez, el miedo la paralizaba. ¿Acaso doña Rita era parte de todo esto? Se preguntó si en su búsqueda por Valeria había despertado algo que debería haber permanecido dormido. El aire se hizo helado, y el grito de su hija resonó en su mente. Le parecía que cada paso la acercaba más al terror, una certeza horrible surgiendo en su pecho. Al darse cuenta de que no estaba sola, un escalofrío le recorrió la espalda. La oscuridad mantenía sus secretos a la vista, pero lo que realmente acechaba en las sombras era lo más aterrador de todo. ¿Podría enfrentar la verdad que tanto temía? La angustia presionaba en el pecho de Mariana, y mientras el mundo a su alrededor se sumía en un silencio ominoso, comprendió que el tiempo se agotaba y quizás Valeria ya era parte de las leyendas que tanto había temido. Mariana se detuvo en seco, el corazón a 1000 por hora. La melodía se había convertido en un lamento y, con cada acorde, pareció arrojar sombras más grandes a su alrededor. La tierra removida bajo sus pies parecía respirar, como si anhelara ser tocada, pero dentro de ella resonaba un profundo instinto de huir. No podía permitirse perder la cabeza. Tenía que encontrar a Valeria. El aliento se le congeló al recordar aquella advertencia ancestral sobre el Nahual. Sabía que no debía dejar que el miedo la invadiera, sin embargo, las leyendas en las que había creído desde niña cobraban vida. Se asomó a una esquina, temerosa de lo que encontraría. Fue entonces que lo vio. Al fondo, una figura de contornos imprecisos se dibujó entre la negrura, como desvaneciéndose y reapareciendo al compás de la melodía macabra. Era un hombre de cabello desgreñado, su mirada era un abismo, y su sonrisa no era más que una mueca de locura. «Buscas a la niña», su voz era profunda, como si cada palabra arrastrara ecos de sufrimiento.
Mariana sintió que el suelo se desvanecía debajo de ella. ¿Dónde está Valeria?, gritó, desatando la rabia que pululaba dentro de ella. Trató de mantener la calma, pero su voz temblaba, como una hoja al viento. El hombre sonrió. Ella está en un lugar donde solo los valientes pisan. ¿Te atreverías a seguirme? Mariana dudó, pero la imagen de su pequeña la empujó hacia adelante. No podía darle la espalda a su hija. Con un gesto casi involuntario, hizo un movimiento afirmativo, aunque el miedo le hacía tragar saliva con dificultad. Mientras caminaban, el paisaje se transformaba. Las calles se tornaron un laberinto de sombras y ruidos distorsionados, como si los muros murmuran historias perdidas. De repente, el hombre se detuvo, y Mariana sintió que sus pies se anclaban en el suelo, incapaces de avanzar. Para entrar al reino del Nahual, deberás sacrificar algo que amas. Su voz resonó en la noche, como un eco lejano que retumbaba en su mente. Mariana apretó los dientes, respirando entrecortadamente. Las palabras atravesaban su razón como puñales, y por un momento, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué significa eso? ¿Sacrificar? No haré nada que dañe a Valeria, contestó, aferrándose a su voluntad mientras el pánico comenzaba a instigar su corazón. La risa del hombre reverberó en el aire frío, ahogándose en el silencio de la noche. Oh, pero el verdadero horror es hacer lo necesario para salvarla. Lo que se exige no siempre es físico, a veces, es más profundo, más oscuro. Mariana frunció el ceño, cada músculo de su cuerpo tensándose. Sabía que estaba en juego mucho más que su propia vida. ¿Era capaz de perder parte de sí misma por la salvación de su hija? Su mente revoloteaba en un caos de imágenes e ideas, hasta que una voz familiar cortó a través de la niebla. Mamá, era Valeria, un susurro quebradizo que atravesaba los corazones. La gracia de la niña era evidente, pero lo que escuchaba en su voz la llenó de pavor. Ayúdame. Mariana se volvió abruptamente, el mundo se desvanecía y el verdadero horror comenzaba a surgir. Detrás de ella, el hombre sonreía, mientras que la melodía resonaba una vez más. Algo oscuro y desconocido comenzaba a tomar forma, un eco de sus propios miedos. En un instante, se dio cuenta de que la elección que debía tomar estaba a la vuelta de cada sombra. La verdad que siempre había evitado era ahora su única salida, que tan lejos estaba dispuesta a llegar por su hija. El viento susurró de nuevo. La búsqueda apenas comenzaba y en la negrura, las sombras se movían, burlándose de ella. Pero lo que Mariana no sabía era que Valeria ya no era solo presa de la oscuridad, sino una pieza clave en un juego mucho más siniestro. Lo que menos podía imaginar era que el verdadero sacrificio aún estaba por revelarse. La niebla se arremolinaba a su alrededor, densa y fría, como un abrazo helado que atrapaba a Mariana en un juego del que no podía escapar. Su corazón palpitaba en sus oídos, mientras la melodía que había invadido el ambiente se transformaba en un rugido ensordecedor. La voz de Valeria continuaba resonando, desvaneciéndose entre las sombras, llevándola hacia un abismo de desesperación. No puedes dejar que se lleve tu alma, murmuró el hombre, como si sintiera su angustia. El Nahual espera ansioso. Es un ser antiguo, y tiene hambre. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. La mención del Nahual crecía en su mente como un veneno. Recordaba las historias que su abuela le contaba, los peligros que acechaban en la oscuridad, pero sobre todo, las advertencias de que nunca se debía desafiar a un espíritu antiguo. Sin embargo, no había opción. Si Valeria necesitaba ayuda, debía actuar. ¿Cómo puedo entrar?, preguntó, firmando su destino en el aire cargado de tensión. El hombre se inclinó hacia ella, su mirada penetrante. Debes enfrentar los ecos de tu pasado y tu mayor miedo. Lo que sacrifiques será el umbral hacia la verdad. Te liberará o te condenará. Mariana tragó saliva, el brillo de sus ojos se encendió con una chispa de determinación. La vida que había dejado atrás, marcada por recuerdos dolorosos y decisiones equivocadas, podía ser lo que la anclaba a la realidad. Era hora de reconciliarse con su historia. Está bien, lo haré, declaró, y mientras lo hacía, un retumbar de viento se alzó, como si la propia tierra se preparara para el impacto de su elección. Una grieta se formó en el aire, una puerta hacia lo desconocido,
un eco de la perla en la que había crecido alimentaba su esperanza, pasó por el umbral y el paisaje cambió instantáneamente. Se encontró en un espacio amplio, vibrante, pero teñido de un aura sombría. Las sombras danzaban al son de la melodía, revelando visiones distorsionadas de su infancia. La risa de Valeria sonaba a lo lejos, envolviendo el ambiente con una mezcla de alegría y terror. Mariana llamaba a su hija, su voz clara pero cargada de un tono altisonante. Ven y juega con cada paso. Recuerdos comenzaron a explotar en su mente, el día que Valeria cayó enferma, su miedo a la pérdida, aquellos momentos en que había dudado de su habilidad como madre, el impacto de la soledad. Supo en ese instante que cada emoción contenida era lo que le impedía avanzar. Tenía que enfrentarse a sus demonios. Valeria, gritó, una mezcla de angustia y amor. La neblina se disipó, revelando un mini universo donde la figura de su hija apareció, rodeada por sombras. Pero la expresión en el rostro de Valeria no era de miedo, sino de curiosidad, como si supiera más de lo que Mariana imaginaba. Te he estado esperando, mamá, dijo con una dulzura inquietante. La niña extendió sus manos, y un brillo oscuro emergió de la tierra, formando una espiral que atraía a Mariana. ¿Qué es eso?, preguntó, sintiendo cómo su corazón aumentaba su ritmo ante la inminente revelación. Es nuestra conexión, respondió Valeria, y lo que debemos sacrificar para salir de aquí tal vez sea lo único que de verdad tenemos. Mariana sintió un nudo en la garganta, el terror se mezclaba con la necesidad de proteger a su hija. La visión de su pequeña parecía desvanecerse entre luces y sombras, y con cada segundo, la melodía se tornaba más sibilante, más demandante. ¿Qué era lo que realmente estaban a punto de perder? El aire se tornó pesado, y un grito resonó más allá de las sombras. El tiempo se agota. Mariana comprendió, entonces, que el sacrificio no era solo físico. Era enfrentar su propia verdad, su amor y miedo. Lo que la mantenía atada podría ser la misma razón que liberaría a su hija. Sería capaz de dejar ir todo lo que era para salvarla, mientras más se acercaba, más se oscurecía todo a su alrededor. El eco del nahual se hacía más fuerte, un canto lujurioso que prometía poder a cambio de oscuridad. De pronto, sintió el aliento en su nuca. ¿Estás lista para él? Sacrificio, Mariana, murmuró el hombre detrás de ella, su voz un veneno en el aire. El horror se intensificó. Mariana supo que enfrentaba el mayor dilema de su vida. Cada latido era un recordatorio de que debía elegir entre la libertad y la oscuridad. Y con un estruendo, el silencio se interrumpió, como si el mismo universo detuviera su respiración. Las sombras comenzaban a moverse, y Mariana se dio cuenta de que la elección estaba a punto de ser revelada de una manera que jamás imaginó. El desafío se acercaba a su clímax, pero la pregunta que quedaba flotando en el aire era clara: ¿qué costaría realmente el amor de una madre en las garras del nahual? La presión en el aire se hizo insoportable, como si todos los secretos que Mariana había guardado durante años se agolparan en su garganta. La luz oscura, que emanaba de la espiral formada por el brillo en el suelo, pulsaba al ritmo de su corazón, exigiendo una respuesta. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó, su voz temblorosa, ahogada por la inmensidad de su miedo y la desesperación que sentía. Las sombras alrededor de Valeria parecían moverse, predatorias, como si esperaran el momento perfecto para devorar todo lo que Mariana sostenía más cerca de su alma. La risa de Valeria fue un eco en la oscuridad, una melodía que arrojaba más dudas. No, lo que crees no es algo físico. Es tu carga, tu culpa, tu dolor. Solo entonces seremos libres. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de liberarse de su pasado era tentadora, pero ¿a qué costo? Cada error, cada lágrima derramada por la angustia de perder a su hija, acudió a su mente, cubriendo su corazón como la niebla. Detrás de ella, el hombre sonrió, una expresión que parecía más un desafío que una promesa. El nahual es astuto, es un trato que puede devolverte lo que más deseas, pero a cambio de lo que más valoras. Piénsalo bien. Mariana. Ella giró sobre sus talones, la desesperación comenzaba a combinarse con la rabia. ¿Por qué?, gritó, su voz resonando por la vasta oscuridad. ¿Por qué no me puedes ayudar de verdad? Este es tu camino.
Solo tú puedes atravesar esta puerta, contestó el hombre, su figura comenzando a diluirse entre las sombras. Debes decidir, y el tiempo se agota. Las sombras se espesaron, como si algún poder oculto tratara de apresarla. Vio a Valeria, quien parecía ahora un reflejo de todo lo que había amado y perdido. Un llanto helado resonó en su interior. No puede ser, tengo que dejarte ir. Siempre estaré contigo, mamá. Pero solo si te atreves a dejar atrás tu dolor, respondió Valeria, su forma parpadeando entre lo que era y lo que podría ser. A cada palabra, el canto del nahual se hacía más intenso, llenando su mente con ecos de antiguos lamentos. La oscuridad parecía alimentarse de su angustia, rodeándola, llenando cada rincón con tentaciones aterradoras. Un susurro, tan suave como un aliento, resonó en su oído. ¿El amor de una madre es suficiente? Mariana se sintió desgarrar entre el deseo de soltar el pasado y el miedo de perder a su hija de nuevo. Pero ya había sufrido lo suficiente. Era el momento de enfrentarse a sus temores. Se concentró en el brillo de la espiral y en la figura de Valeria. Con cada inhalación, reunió el valor. Entiendo, exclamó. Estoy lista para sacrificarlo todo si significa que puedo salvarte. El mundo a su alrededor tembló, un estruendo como el de un trueno se escuchó, y las sombras ascendieron pulsando su energía. Esa entrega fue más que dolorosa, implicaba enfrentar la verdad, articular sus miedos más profundos. Sentía como el aire se volvía más denso, su piel ardía, y las imágenes de sus recuerdos adquirían fuerza. Enfrentémoslo juntas, gritó Mariana, al tiempo que extendía su mano hacia la espiral. La conexión entre madre e hija se iluminaría, uniendo fuerzas para combatir la oscuridad del nahual. Sin embargo, al instante en que su mano tocó el resplandor, un grito desgarrador rompió el aire. Las sombras se retorcieron, y de repente, la figura del nahual emergió de la penumbra, con ojos destellantes de malicia, delineando un futuro aterrador. Pensaste que sería tan fácil. Su voz era un rugido profundo, reverberando como un eco mortal. Mariana se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Y si no había estado lista para lo que estaba a punto de descubrir, el precio a pagar sería aún más alto. Los murmullos de la sombra se intensificaron, y Mariana se enfrentó al nahual, su corazón latiendo frenéticamente, sabiendo que su mayor miedo estaba a punto de manifestarse de una forma implacable. «Estás lista para perder lo que más amas», dijo la criatura, y el mundo a su alrededor se oscureció. El sacrificio estaba a la vista, y ella debía tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Podría ella realmente arriesgarlo todo por una esperanza tan frágil? La sombra del nahual se erguía imponente frente a Mariana, cada rasgo en su rostro era un espejo de sus miedos más oscuros. Aquel ser, mitad bestia, mitad tormento, emanaba un aura de muerte que saturaba el aire. La presión en su pecho se intensificaba, aplastando su voluntad. Parpadeó, intentando enfocar sus pensamientos, pero la oscuridad que lo rodeaba parecía susurrarle secretos, tentaciones de rebelión, de desesperación. ¿Qué eres?, preguntó, su voz un hilo quebrado. Soy el guardián de tus pesadillas, la manifestación de todo lo que temes perder, respondió el nahual, moviendo su cuerpo con una agilidad inhumana. Tu dolor me alimenta, y yo prospero en tu tristeza. ¿No lo sientes? Cada lágrima que vertiste es un tributo a mi existencia. Mariana sintió que los recuerdos de Valeria la inundaban, su risa, su luz, los momentos atrapados en fotografías polvorientas. Pero entre esos recuerdos también había miedos, la culpa de lo que podría haber hecho, la impotencia de no haber podido protegerla. No te dejaré llevarme, replicó, apretando los puños con determinación, aunque el miedo zumbaba en su mente como un enjambre de avispas. No hoy. ¿Te atreves a desafiarme? El nahual rió, un sonido que retumbó como un eco de ultratumba. Las sombras giraron a su alrededor, retorciéndose como serpientes excitadas a punto de atacar. Pero lo que ignoras, madre, es que el sacrificio no se mide en objetos o almas, sino en los secretos que llevas en tu corazón. Dímelo, ¿qué harías para recuperar a tu hija? Las palabras se clavaron en Mariana como dagas. El nahual tocaba la fibra de su ser, cada sentimiento de culpa palpando su alma. Era una pregunta tan simple, tan seductora.
Cuando pensó en lo que había perdido, en lo que había fallado, un desgarrador deseo de entregar todo la envolvió. ¿Qué podría ofrecerte?, se cuestionó en voz alta, sintiéndose más vulnerable que nunca. No tengo nada, ciertamente posees algo. Sus ojos ardían, chisporroteando como brasas. Dame tus recuerdos, esos que vives en el dolor. Tu amor, tu desesperación, tus decisiones equivocadas. Todo es mío, si eliges entregarlo. A cambio, te devolveré a Valeria. Y en ese instante, Mariana sintió el corazón de su madre latir con fuerza a través de su pecho. La conexión era palpable, como un hilo que unía dos danzas en el abismo. ¿Sería posible? Sin embargo, nuevas sombras comenzaron a surgir, danzando alrededor del nahual. Su mente se llenó de ecos de advertencias. ¿De quién me estoy despojando realmente al hacer esto? El dolor de años se alzaba en su interior, convenciéndola de que el intercambio era justo, pero su instinto gritaba que había un precio aún más alto. No puedo, gritó, el llanto inundando su voz. No puedo perder lo que queda de mí. El nahual se acercó, desdibujándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Entonces, ¿qué eliges? ¿La libertad de tu hija, o seguir atrapada en tu sufrimiento? La oscuridad giraba, cada vez más cerca, como un monstruo susurrante. Y en el centro de eso, una pequeña chispa de luz emergía, Valeria. La imagen de su hija sonriendo, iluminando la penumbra con una simple risa, pareció como un rayo de esperanza. Mariana sintió como el deseo de volver a ver esa sonrisa la corría como un río voraz. No más dudas, pensó, respirando hondo. Puedo luchar por ella, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desolador atravesó la atmósfera, cortando el silencio como un hacha. Mariana se giró, y las sombras ahora tomaban formas humanoides, distorsionadas, emanando un aire de venganza. Los rostros de aquellos que había perdido, aquellos que habían caído en su vida, la observaban desde la penumbra, sus murmullos llenaban el aire con dolor. Mariana, llamaron al unísono, sus voces desollando su interior, aumentando la confusión. Sacrifica por nosotros. No. No puedo, gritó, aferrándose fuertemente al deseo de Valeria. El nahual sonrió, una mueca que había prometido su perdición. Tu batalla es contra ti misma. ¿Quién en esta oscuridad es el verdadero enemigo? Las sombras se retorcieron, acercándose, mientras Mariana se encontraba en una encrucijada. ¿Podría reconciliar su pasado y su amor por Valeria sin perderse en la oscuridad? El nahual abrumó su mente, y la decisión chisporroteó en el aire. El dolor y las lágrimas eran su legado, y Mariana sabía que el verdadero sacrificio aún estaba por venir. Mientras las sombras se acumulaban alrededor de ella, un eco helado surgió: la pérdida no es el final, sino la oscuridad que aún te espera. Con un último grito, se enfrentó al abismo. Y en ese instante, Mariana entendió que lo que había de perder era solo el comienzo de una pesadilla. ¿Qué haría al final, con el tiempo corriendo, su vida en juego? El sacrificio más grande estaba aún por ser revelado. La oscuridad se cerraba como un abrazo mortal alrededor de Mariana. Sentía el aliento helado del nahual acariciando su rostro, como si la sombra quisiera filtrarse en su ser. Cada paso que daba hacia atrás era un eco de su dolor, un recordatorio de las decisiones que la habían llevado a ese instante. La imagen de Valeria seguía brillando en su mente, una luz apagada por la niebla de la culpa. No, gritó, su voz resonando con desesperación. No se lo llevaré todo. No puedo dejar que mi tristeza me consuma. El nahual se erguía con poder, su forma cambiando, como si la oscuridad se alimentara de su resistencia. ¿Y qué harás, madre? ¿Alzarás la voz contra las sombras que siempre te han acompañado? Tu lucha es en vano. De súbito, las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose hacia ella con una velocidad aterradora. Las caras distorsionadas se acercaban, gimiendo y susurrando. Mariana sintió como sus lágrimas caían, dejando un rastro de dolor en su piel. Eran las almas de aquellos que había perdido, implorando su ayuda, incluyendo la suave voz de Valeria. Mariana cerró los ojos, intentando bloquear el tumulto de sonidos y espectros que la rodeaban. No tengo miedo, se repitió, aunque sus manos temblaban.
Imaginó a su hija, su risa pura y su brillo inconfundible. No puedo dejar que el dolor dicte mis pasos. Soy más que mis recuerdos. Entonces dime, ¿quién eres realmente?, preguntó el nahual, su voz un suave murmullo en medio del caos. Eres la madre que no pudo salvar a su hija, la mujer que ha cargado con el peso de las promesas rotas. ¿Eso es todo lo que te defines? Mariana sintió el fuego de la indignación brotar dentro de ella. Era verdad que su pasado la había herido, que sus convicciones se tambaleaban en la oscuridad, pero su amor por Valeria era más fuerte. Necesitaba encontrar su voz, su fuerza, en ese abismo aterrador. Soy quien luchará por lo que ama, respondió, sus palabras ahora firmes como el acero. No seré un sacrificio más para ti. El nahual soltó una risa amarga que reverberó contra las sombras. ¿Y qué harás para liberar a tu hija? ¿Vas a pelear con tus propios demonios? La verdad es que estás atrapada en tu dolor, Mariana. Es tu prisión, no una defensa. En un grito, las sombras avanzaron, multiplicándose, tomando formas más grotescas. Eran sus propias inseguridades, recordatorios de cada fallo, cada instante donde había sentido que podía haber hecho más. ¿Por qué tú, de todas las personas, deberías salvarla?, emanaba un silencio espeso. Porque no permitiré que el dolor me consuma más, replicó, apretando sus puños con fuerza. No renunciaré a Valeria. Pelearé, incluso contra mí misma. De repente, la oscuridad pareció congelarse. Cada sombra se detuvo, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido. El nahual observaba, en silencio, su sorpresa brillando en sus ojos inhumanos. Mariana sintió como un nuevo poder la atravesaba, una convicción nacida del amor y la desesperación, mientras las sombras aguardaban, una figura familiar se dibujó frente a ella. Era Valeria, una manifestación de su esencia, sonriendo con tristeza. Mamá, no te rindas, susurró, su voz un eco cálido en la helada atmósfera. Valeria, la emoción brotó en Mariana como un torrente. La imagen de su hija era clara y vívida, y con ella, la esperanza revivía en su corazón. Haré lo que sea necesario. Escúchame, continuó Valeria, su mirada cargada de amor y determinación. Eres más fuerte de lo que crees. La oscuridad puede atraer a tus miedos, pero también puede ser un faro que ilumine tu camino. No olvides, el amor es un arma. Las palabras de su hija resonaron en el espacio que las rodeaba. Mariana sintió el fuego renovarse en su pecho. Se volvió hacia el nahual, una sonrisa en sus labios donde antes había solo dolor. No voy a permitir que me roben mi esencia. No más. Un grito de desafío surgió de su garganta, y las sombras se encogieron por un instante. La figura del nahual titubeó, sorprendido por el valor que emanaba de ella. Mariana sabía que aún no había terminado, que el camino hacia la luz era arduo y lleno de oscuridad. Pero entendió que no estaba sola, que había un sinfín de energías en su interior luchando contra el abismo, las sombras estaban dispuestas a atacar, pero con esa nueva luz, era tiempo de enfrentar lo que vendría. El sacrificio no es un final, pensó, con la imagen de su hija brillando en su mente. Es solo el comienzo. Mientras se preparaba para el encuentro crucial, el nahual musitó, su voz un susurro amenazante, esto apenas comienza, madre, nunca había estado tan cerca del abismo, y la verdad la empujaba al borde. Pero la pregunta latía entre las sombras, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Valeria? La oscuridad se desplomó sobre Mariana como una pesada manta, presionando su pecho, recordándole el precio de su desafío. Sabía que el nahual no se detendría, su forma se retorcía y cambiaba, buscando cazar sus inseguridades, sus miedos más profundos. Justo cuando pensaba que el horror se intensificaba, una sombra más se separó del resto, tomando la forma de un niño. Era una imagen desgarradora, vacía de vida, y el rostro clamaba a Mariana con la esperanza de un rescate. Valeria, gritó, el eco de su voz lacerando la oscuridad. La figura de su hija desapareció, y en su lugar, las sombras se burlaron, creando un crescendo de risas grotescas que reverberaban por todo el lugar. ¿Qué harás ahora, madre? Tu amor no es suficiente para salvar a los que ya han dejado este mundo. El nahual se burló, su voz resonando como un eco helado.
¿Acaso no entiendes que cada paso que das te hunde más en el lodo de tu dolor? Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y, por un momento, la desesperación la atrajo como un canto de sirena. Pero la risa de Valeria brillaba en su mente, y de nuevo su corazón se encendió. «No estás aquí para definir mi valor», exclamó, su voz ahora un grito pleno. «Yo soy la madre que luchará, que no temerá enfrentar sus demonios». Con cada palabra, las sombras titubearon, como si su fuerza crecida afectara su esencia. El nahual parpadeó, y por un instante, Mariana vio sus ojos grisáceos fruncir el ceño, como si no pudiera concebir el hecho de que ella rechazara su oscuridad. Y era verdad, para muchos, el nahual era un reflejo de sus más profundos temores, pero Mariana estaba decidida a no caer en esa trampa. Miró a su alrededor, intentando encontrar el amor que la anclara en esta batalla. «Valeria, dame tu luz», susurró con fervor, cerrando los ojos. En ese instante, un destello de energía la rodeó, como si las memorias de los momentos compartidos con su hija emergieran de su alma y encendieran un fuego en su interior. Las sombras retrocedieron ante el brillo que emanaba de Mariana. Sentía el calor envolvente y, al abrir los ojos, vislumbró una forma etérea flotar ante ella. A su lado, Valeria apareció nuevamente, con una luz que irradiaba amor y esperanza. «No temas, mamá. Estoy contigo», la voz de su hija parecía el canto de los ángeles, empujando la oscuridad hacia atrás. El nahual, frenético por perder poder ante esta nueva luz, lanzó un grito desgarrador que resonó cruelmente. «No puedes derrotarme. Sigo siendo parte de ti». «No». Mariana se alzó, como un volcán en erupción. «Soy más fuerte, y tengo el amor de mi hija, un amor que no puedes romper». Las sombras empezaron a desvanecerse, pero a su alrededor, el caos decrecía. Sin embargo, en su desesperación, el nahual desató una tormenta de imágenes dolorosas, los rostros de sus seres queridos perdidos, los fracasos más desgarradores, los momentos de soledad cruda. Mariana sintió que sus fuerzas flaqueaban mientras revivía cada instante. Justo en ese momento, una voz se alzó desde el fondo de su mente, recuerda resonaba como un eco. «El amor no olvida, el amor lucha». Fue todo lo que necesitó para levantar su cabeza, sintiendo la fuerza de Valeria de nuevo. Con un grito de guerra, extendió sus brazos y comenzó a canalizar su dolor transformándolo en luz. Con un estallido de energía pura, chocó con el nahual, creando una onda de choque que sacudió el suelo. Las sombras se desvanecieron rápidamente, dejando solo un rastro de humo negro detrás, mientras el nahual gritaba con furia, cada vez más pequeño. Pero ella sabía que esto no era un final, su lucha apenas comenzaba, una densa nube de sombras aún giraba, observando con recelo. Y mientras el rayo de luz se disipaba, unas palabras heladas susurraron detrás de ella: «Esto no se ha terminado, madre. Recuerda que las sombras nunca reposan». Habrá un precio que pagar. Mariana, con el corazón latiendo descontroladamente, sintió que una nueva ola de terror se acercaba. Cerró los ojos, y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué otras criaturas acecharían en la oscuridad después del nahual? ¿Cómo podría enfrentar una sombra que prometía regresar? La batalla por Valeria apenas había comenzado, y de nuevo, el terror se cernía sobre ella. Mariana respiró hondo, intentando disipar el terror que la estancaba. La luz había hecho retroceder al nahual, pero no se sentía a salvo. La noche era densa, y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida nuevamente, danzando inquietas. Una oscura sensación de que algo más acechaba, algo más aterrador que el nahual original, hizo que su piel se erizara. De repente, un susurro helado navegó por el aire, casi imperceptible, pero suficiente para detenerle el aliento. «No te vayas aún, madre. Aún hay más». La voz era femenina, suave, pero tenía un matiz amenazante que la hizo estremecerse. Mariana giró sobre sí misma, buscando la fuente, pero solo encontró el vacío. Entonces recordó las leyendas que sus abuelos solían contar sobre las sombras de Tabasco. Historias de seres olvidados en los rincones más oscuros de la naturaleza. Su mente se sumergió en recuerdos de cuentos de criaturas que se alimentaban de dolor y sufrimiento, de seres que jamás conocieron el descanso.
Recordó a la Llorona, llorando eternamente por sus hijos, y el chupacabras, buscando sangre fresca para aplacar su sed. Valeria, murmuró, apretando los dientes. Tengo que encontrar una forma de protegerte. Ella no solo estaba luchando contra el nahual, había algo más amenazante en juego, y su amor era la única arma que tenía. En el silencio opresivo, Mariana comenzó a caminar. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Las sombras parecían moverse, como si estuvieran deliberando, pero el recuerdo de Valeria iluminaba su camino. Tienes que estar aquí conmigo. Debo encontrar la forma de retenerte en este mundo, pensó, aferrándose a su luz. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Era una anciana, con cabellos blancos que caían desordenadamente, ojos oscuros como pozos. Su presencia era reivindicativa, un aire de poder ominoso la rodeaba. A medida que se acercaba, su boca se torció en una sonrisa cruel, como si disfrutara del sufrimiento de Mariana. «Ah, madre que busca salvar a su hija», dijo la anciana, su voz era un susurro lleno de burlas. «¿Crees que puedes luchar contra los poderes que nos unen? La oscuridad cede solo ante la luz, pero ¿qué pasa cuando la luz no es suficiente?» Mariana sintió que el miedo la invadía de nuevo, pero no permitirá que esta sombra la domine. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», gritó, intentando infundir valentía en su voz. «Soy la guardiana de las almas perdidas, y tú, querida, te has adentrado en un territorio que no comprendes. El nahual es solo una parte de lo que ya has liberado. Las sombras se amplían, y tú eres la llave a la que todas ellas ansían acceder», dijo la anciana, sus ojos brillando con una malevolencia sobrenatural. «Déjame pasar, no tengo tiempo para tus juegos. Solo quiero a Valeria». La desesperación apretaba su garganta como una serpiente. «Valeria se ha unido a las sombras de este lugar, y tú te aferras a ilusiones antiguas. Si deseas verdaderamente su luz, deberás desafiar no solo al nahual, sino a lo que viene después. Y recuerda, cada sacrificio conlleva un precio». A medida que decía esto, la anciana extendió una mano y todo se oscureció aún más. Mariana sintió el pánico abrumador, pero la imagen de Valeria continuó brillando en su mente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el terror. «Deberás enfrentarte a tus propios demonios y hacer lo impensable. Solo entonces hallarás el camino hacia la salvación de tu hija». La anciana se desvaneció en la oscuridad, dejando un eco escalofriante. Mariana entendía que el sacrificio no era solo físico, era mental, emocional. Pero no podía retroceder. Un nuevo horror acechaba en la bruma, y su lucha estaba lejos de terminar. La conexión entre ella y su hija se había vuelto más delicada y más intensa, y justo cuando pensó que podía encontrar un camino, el aire se tornó denso y pesado, como si un nuevo horror se estaba preparando para surgir ante ella. «¿Qué precio tendrás que pagar?», resonó en su mente. Se dio cuenta de que cada paso que daba hacia adelante la llevaba más cerca de un destino oscuro e inevitable. La oscuridad la retuvo en su lugar, y mientras las sombras se agrupaban a su alrededor nuevamente, Mariana se dio cuenta de que no sería fácil escapar. Podía sentirlas más cerca, más amenazantes que nunca. Cada susurro, cada risa distante, la llenaban de un terror profundo. Mientras el frío la rodeaba, se sintió incapaz de evitar la verdad, su batalla apenas comenzaba. Las sombras nunca cesarían, y para reclamar a Valeria, tendría que adentrarse aún más en la oscuridad. El terror se intensificó, y en ese instante, un grito desgarrador cortó el silencio, un eco familiar que la paralizó. «Mamá», resonó en la oscuridad. El precio que Mariana tendría que pagar se revelaba lentamente, y sabía que el tiempo se le estaba acabando. Estaría dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario. Con el corazón en la garganta, su mano se apretó en un puño decidido. La pesadilla no solo era el nahual, sino todos los secretos que había enterrado y que ahora volvían para reclamarla. Mientras una nueva sombra se cernía sobre ella, supo que su amor por Valeria sería puesto a prueba de maneras inimaginables. ¿Estaba realmente lista para abrir esa puerta oscura que alertaba de peligros inimaginables? La siguiente sombra tal vez no se conformara con solo asustarla. El silencio se quebró de nuevo. «Mamá», resonó, y el eco viajaba en círculos, rebotando en cada sombra oscura que Mariana resultaba no poder evitar.
La voz de Valeria, esa mezcla de sufrimiento y súplica, la llevó a actuar. Mariana apretó los dientes, consciente del peligro que la rodeaba. Debo seguir adelante, se decía mientras las sombras parecían expandirse a su alrededor. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de lo que debía enfrentar. Todo lo que había venido ocultando, sus miedos más profundos, se manifestarían al cruzar aquella frontera. Entonces, en un susurro casi inaudible, la anciana volvió a aparecer. ¿Listo para enfrentar tus demonios, madre? El tono burlón en su voz resonaba como un eco distorsionado. La anciana había regresado, y con ella, la esencia de la oscuridad se hacía más palpable. «Basta», gritó Mariana, intentando hacerse escuchar, aunque su voz apenas podía atravesar el terror que la envolvía. Luchaba por mantener la cordura, pensando en Valeria, en cómo aún podía salvarla. En la penumbra, se percibía una extraña vibración. «Los demonios que habitan en ti serán los más difíciles de combatir», dijo la anciana mientras giraba en círculo, con sus ojos centelleando como estrellas apagadas. «Las sombras no son solo monstruos, son reflejos de lo que llevas en tu alma». Mariana sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La anciana se desvaneció por un instante y, en su lugar, apareció una figura familiar, la imagen de su propio reflejo, deformada, con facciones distorsionadas por la desesperación. Las lágrimas en sus ojos emanaban dolor, era un reflejo de sus fallas pasadas, de sus inseguridades. «No eres digna de ser madre», la imagen susurró, agazapándose en las sombras. «Mírate, has fallado, has perdido a Valeria». Mariana sintió el vacío abrirse a sus pies, tragando la esperanza al ver la verdad manifiesta de su horror personal. «No. No es cierto», gritó con toda su fuerza, pero la imagen se reía, burlándose de su lucha. Las sombras se agolpaban, una ola interminable de desesperación y tristeza, clamando por su dolor, por su sufrimiento. «¿Qué estás dispuesta a perder, Mariana?». La anciana regresó, su mirada fija en la mujer desesperada. «¿Tu corazón? ¿Tus recuerdos? No hay salvación sin sacrificio». «No tengo nada más que ofrecer», murmuró ella, sintiendo que su valor se esfumaba. Pero entonces un pensamiento brillante penetró en su mente como un rayo entre nubes grises, el amor por Valeria estaba dentro de ella. «Está bien», dijo, medida y decidida. «Si es un sacrificio lo que quieren, lo daré todo por ella». Las sombras se agitaron inquietas, como si sintieran la fuerza de su declaración. «Así se habla, madre», la voz de la anciana resonó con una risa llena de satisfacción. «Dame tu voluntad, y yo te concederé lo que desees. Pero ten cuidado, cada deseo tiene su precio». Y en la oscuridad, mientras el frío se apoderaba de su ser, Mariana sintió que una ola de poder la envolvía, como si las sombras se uniesen a ella. ¿Estaría dispuesta a aceptar la oscuridad dentro de sí para salvar a su hija, o el costo sería demasiado alto? De repente, la figura de Valeria se dibujó en la distancia, etérea y frágil. Mamá, sus ojos suplicantes estaban llenos de un miedo que Mariana reconocía. «Valeria, voy hacia ti», gritó, lanzándose hacia adelante, pero la anciana la detuvo con una risa retumbante. «Cuidado, hija. La puerta que ahora abres no solo conduce a la salvación, sino también a lo que has temido toda tu vida. ¿Estás lista para enfrentarte a la verdad?». Mariana se detuvo, sus latidos resonando en sus oídos. La calidez del amor era eclipsada por la frialdad de la incertidumbre. Y mientras se adentraba más en esa luz tenue donde Valeria parecía flotar, se dio cuenta de que cada paso que daba era también un paso hacia su propia caída. En la penumbra, unas sombras más tenebrosas comenzaron a formarse en la oscuridad, tomando la forma de lo que más temía. «El momento final de tu elección se acerca, madre. El horror esta vez. Podría superarlo todo». ¿Estaba dispuesta a abrir esa puerta, sabiendo lo que al final podría desatar? La respuesta a esa pregunta caía sobre sus hombros, y el verdadero terror apenas empezaba a desplegarse. Mariana respiró hondo, una mezcla de determinación y terror. Las sombras danzaban a su alrededor, provocando ecos retumbantes que parecían condenarla. Sabía que el momento crucial se acercaba, donde tendría que decidir entre el amor y el dolor, entre lo que anhelaba salvar y el sacrificio que estaba dispuesta a hacer.
Valeria, gritó, su voz rompiendo la inmovilidad que reinaba en el aire. No había tiempo, no podía permitir que su miedo se apoderara de ella. La figura etérea de su hija titilaba entre las sombras, llena de luz y sufrimiento. Estoy aquí. No te dejaré ir. Con cada paso hacia adelante, el abismo la tragaba. Las dudas y los lamentos reverberaban, pero un eco de esperanza resonaba más fuerte que cualquier cosa. Cerró los ojos, concentrándose en los momentos vividos con Valeria, cada risa, cada abrazo, cada sueño compartido. Fue el amor el que la llevó a arriesgarse y enfrentarse al Nahual, y sería el amor el que la guiaría de nuevo. Iré a donde sea necesario. El grito surgió de su pecho, un grito de desafío a la oscuridad que la rodeaba. En ese momento, sintió una oleada de energía surgiendo en su interior. El miedo ya no la gobernaba, era un fuego que la incitaba a seguir adelante. La figura de la anciana volvió, gesticulando con entusiasmo. Bien, madre. Ahora el verdadero sacrificio está ante ti. Solo tú puedes deshacer la trampa del Nahual y salvar a tu hija. ¿Estás lista para enfrentar la verdad, incluso si significa dejar atrás todo lo que creías que eras? Mariana fijó su mirada en la anciana, su corazón de madre empujándola hacia el compromiso. Si estoy lista, afirmó, y su voz resonó como un eco entre las sombras. Fue entonces cuando cada sombra que la había rodeado se intensificó, fluyendo hacia ella, formando una esfera oscura que giraba rápidamente. Las imágenes de su vida comenzaron a emerger, representando sus miedos más profundos, la incapacidad, la desilusión, la creencia de que nunca sería una buena madre. Cada imagen era como un dardo punzante, pero no podía rendirse. Esto no me definirá. Las distorsiones de la anciana se hicieron más visibles, y un retumbar llenó el aire. Tus delaciones recuerdos no son tu condena. Si realmente deseas salvar a Valeria, deberás entregar tus limitaciones y reconstruir tu ser. A medida que las sombras aumentaban su influencia, Mariana se concentró en la luz de Valeria. Renunciaré a mi dolor, comenzó a decir, sintiendo que el poder de su amor fluía a través de ella. Renunciaré a las heridas y a las culpas que me han mantenido atrapada para recuperar a mi hija. Las tinieblas gritaron, retorciéndose en agonía, como si lucharan por aferrarse a sus miedos. Pero Mariana estaba decidida. Soy más que mis errores. Soy una madre dispuesta a luchar. Haré lo que sea necesario. Con cada palabra, el brillo de su esencia se iluminaba, despojándose de los miedos que la habían mantenido cautiva. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el aterrador grito del Nahual resonó, incapaz de soportar el resplandor que emanaba de su alma. No, rugió, su figura oscura convenciéndose con el horror de perder su batalla. Las sombras trataron de resistir, pero la luz de Mariana comenzó a envolverlas, absorbidas en la fuerza de su determinación. Valeria, volvió a llamar, y la figura de su hija comenzó a materializarse, iluminando el gris sombrío que la rodeaba. Vamos a salir juntas de esto. Con un último empujón de voluntad, Mariana extendió su mano hacia las sombras, y un estallido de luz cogió forma, envolviendo tanto a ella como a Valeria. Una explosión de amor emanó, trayendo consigo un aire fresco que arrastró las últimas sombras. El eco del Nahual se desvaneció, y el silencio se extendió. Mariana abrió los ojos, ya no en un mundo de penumbra, sino a la luz del alba que despuntaba. Su corazón rebosaba de amor y esperanza. La voz de Valeria sonaba firme, sincera, mamá, lo lograste. La conexión entre ambas brillaba intensamente. El sacrificio había valido la pena. Siempre estaré contigo, murmuró Mariana, y al mirarse en los ojos de su hija, sabía que habían atravesado una prueba aterradora, pero lo habían conseguido. La voz de la anciana resonó nuevamente, suave pero siniestra en el viento. La oscuridad nunca desaparecerá. Siempre habrá sombras, pero también hay luz. Eres fuerte, madre. Recuerda esto. Mariana asintió, sintiendo el peso de las palabras. Estas cicatrices que había ganado la hacían fuerte. No temeré a lo que venga. Siempre lucharé por lo que amo, prometió. Con el primer rayo del sol iluminando sus caras, madre e hija se abrazaron, sintiendo que una nueva vida comenzaba. La oscuridad siempre estaría acechando,
pero juntas eran la luz que podía combatir cualquier sombra. Y mientras un nuevo día amanecía en Villahermosa, Mariana supo que la verdadera batalla no era solo con seres oscuros, sino un viaje continuo de amor y renacimiento. Este era solo el inicio de su historia, ahora, también es tu momento de conectar con nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que revelan secretos y emociones intensas, dale al botón de like ahora mismo y empodera el algoritmo. Tu apoyo hace toda la diferencia para que más personas descubran este viaje. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensas, porque tu voz cuenta. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. De verdad, no esperes ni un segundo más para hacerlo. Construyamos juntos esta comunidad.